En siglos anteriores dependíamos del clima y del seguro de los propietarios para protegernos. El estruendo de un rayo era considerado la voz de un dios molesto. Un eclipse solar parecía nada más y nada menos que un dios vengativo que se devoraba la fuente de vida. Como era de esperar, los antepasados creían que las fuerzas de la naturaleza en realidad eran dioses, seres temibles que podrían ser destructores a menos que fuesen aplacados. En contra de este telón de fondo comenzaron a aparecer las primeras criaturas parecidas a los ángeles. Los atributos más conocidos de esos ancestros angelicales eran las alas. El linaje de esas criaturas con alas se remonta al antiguo Egipto. Tenemos diosas muy protectoras, como Isis, y muchas veces son pintadas con alas en los brazos para demostrar que con las alas pueden cuidar a alguien. Puede ser al esposo Osiris, puede ser a cualquiera que necesite protección. El máximo dios en el segundo y en el primer milenio era Amún, y no tiene alas, pero tiene plumas en la corona. Para que quede claro, por un lado, tiene un aspecto celestial y por otro lado, un aspecto protector. Las alas también era un elemento central en el arte funerario, indicando que la protección divina continuaba después de la muerte. El poder protector de los seres sobrenaturales con alas también puede encontrarse entre el reino que surgió en Mesopotamia alrededor del 900 a.C. Esta región situada entre los ríos Tigris y Éufrates es llamada generalmente la cuna de la civilización. Está donde se encuentra Irak en la actualidad. Antiguamente, unas estatuas gigantes de espíritus protectores y que tenían alas conocidos como querubs cuidaban las entradas de los templos y palacios. El querub es un ser divino mesopotámico que servía de intermediario entre los dioses propiamente dichos y los seres humanos, y era una especie de mensajero o guardián, más que un ser feroz. Tenían la característica de los seres que los estudiosos alemanes llaman Mischwesen, seres mezclados, en parte ave, en parte hombre, en parte león, en parte hombre. Los elementos visuales más conocidos, o la iconografía de los ángeles, procede de las tradiciones greco-romanas, que dominaron el mundo mediterráneo por casi 12 siglos. Fue en esa época en la que las alas fueron el sello de los dioses mensajeros griegos y romanos, Mercurio y Hermes. Quizá Hermes es el gran prototipo de una figura divina cuya función era transmitir mensajes entre dioses y mortales. Y por supuesto, las alas eran muy útiles para entregar las noticias a tiempo, por así decirlo. En la mitología romana, el dios mensajero era Mercurio, y este era conocido por moverse de un lado a otro, ir para allá y para acá, que es como en realidad es el elemento Mercurio. Si han visto Mercurio de cerca, se mueve, se desplaza. Si tratas de atraparlo, no puede tomarse, y es el aspecto central del fenómeno de los ángeles. La manera en cómo se escurre entre los corredores de lo que nuestra realidad nos dice, lo que es posible y lo que no lo es. Las alas también simbolizan la emoción de la conquista. En el mundo grecorromano, el triunfo era representado por las diosas Nike y Victoria. El panteón grecorromano también incluía dioses menores como Cupido y sus primos los Erotes. Mediante ellos, los placeres del amor, de la música, el vino y el jolgorio eran añadidos a los significados evocados por las alas. Por eso es obvio que estas figuras alegres aparezcan en joyas como pendientes y zarcillos, pero también aparecían en lugares más sobrios.
Este sarcófago romano del siglo III a.C. presenta un coro de ángeles Erotes y Victoria. Al igual que los egipcios que existieron antes que ellos, los romanos ricos planificaban cuidadosamente su sepelio. Tenían una idea fuera de la magia, esa magia que nos protege. Y si demuestras cosas, entonces puedes llevarlos a la realidad y puedes obligar a los dioses a que te cuiden, a que no te descuiden en lo absoluto. Entonces se relacionan con las diosas con alas, Erotes y Victoria. Quieren que triunfen por encima de la muerte. Las criaturas con alas de la religión greco-romana, como las de Egipto y de Mesopotamia, que existieron antes que ellas, no eran vistas intrínsecamente como buenas o malas. Si ves hacia Grecia o Roma, observas esfinges con alas, con un poco de peligro o de algo demoníaco. Pero algo que es peligroso o demoníaco puede ser, por otro lado, bueno, fuerte y protector. Desde su punto de vista, vieron que la mayoría de las cosas tiene dos lados. Sin embargo, la diferente identidad de lo bueno y lo malo que reconocemos hoy también estaba comenzando a tomar forma. Durante la época en que las creencias grecorromanas dominaban el mundo mediterráneo, el antiguo cercano oriente estaba dominado por Persia, que es Irán en la actualidad. En esos 12 siglos, todo lo que conocemos como civilización oriental, Atenas, Jerusalén, Roma, todo se tomaba en cuenta. En esa época había dos imperios mundiales. Estaban los romanos o los de Atenas por un lado y los persas por el otro lado. La religión de los antiguos persas, el zoroastrianismo, es practicada por menos de 200.000 seguidores. Pero nos suministran un vínculo crucial en la evolución del monoteísmo y sus ángeles. El profeta de esa antigua fe era Zaratustra, Zoroastro en griego. Él propuso la idea de un ser supremo meramente benevolente, Ahura Mazda. Generalmente era simbolizado por un hombre que salía de un círculo de alas. Ahura Mazda significa Señor Sabio. En contraste, había una fuerza totalmente maligna, un demonio en forma de serpiente conocido como Angra Mainyu o Ahriman. Zaratustra vio un dualismo cósmico, en el cual el Dios bueno, el Dios creador, Ahura Mazda, es totalmente bueno, y su demoníaco oponente, que existía desde la eternidad, como así ocurrió, Angra Mainyu, significa espíritu temible y destructivo, es completamente malo. El zoroastrianismo propone que la lucha dual entre el bien y el mal terminará en una confrontación momentánea y final. La antigua fe también incluye un rango inferior de seres sobrenaturales llamados Yasatas. Pueden considerarse como los antecesores de los ángeles modernos. Así como la gente le reza a los ángeles en busca de protección y éxito, por curación o por fines particulares, los zoroastranianos también podrán invocar a uno u otro Yatsata. Generalmente pintan a los ángeles persas con un anillo que simboliza el Huarna, un poder que ayuda o protege. El Huarna también se simboliza por el emblema del ala de Ahura Mazda. El Huarna puede ser visto como un prototipo de ángeles porque tiene alas, y las alas son figuras sobresalientes de los ángeles. También es luminoso. Así podemos imaginárnoslo como algo resplandeciente y por supuesto esto es el origen del halo, que es una imagen zoroastraniana. Los diferentes ángeles prototipos del zoroastrianismo, además del reconocimiento de las fuerzas del bien y del mal, sentaron las bases para el reino de los ángeles como los conocemos en la actualidad. Con el surgimiento del judaísmo, las criaturas con alas del antiguo mundo rápidamente cayeron en el olvido. En su lugar, los creyentes veneran a Gabriel, Miguel y a un ejército de feroces ángeles guardianes.
En casi toda la historia humana, nuestros nerviosos antepasados se consolaban adorando múltiples dioses. Fue en los pequeños reinos de Israel y Judea en los que la gente puso su fe en las manos de un dios. Luego, conocidos como judíos, empezaron a escribir sobre sus creencias alrededor del 1000 a.C., 10 siglos antes del nacimiento de Jesús. La Biblia hebrea, o Tanaj, estaba compuesta por un período aproximadamente de 800 años, desde el 1000 hasta el 160 a.C. Los cristianos le dicen el Viejo Testamento. Aquí los ángeles que conocemos hoy hicieron su primera aparición. Los primeros ángeles que conocemos son los querubs, querubines en hebreo. En uno de los primeros capítulos del Génesis, Dios ubica a querubs en el jardín del Edén para que impida que Adán y Eva vuelvan luego de la expulsión. Pero estos querubs no son los ángeles obesos del día de San Valentín. Estos ángeles son fuertes, aterradores ángeles de seguridad de Dios, tanto en actitud como en nombre. Los querubs provienen del querub de Mesopotamia. En el pasado, muchos dioses y diosas han sido incorporados a las religiones, así como los ángeles y demonios. Aún conservan un poco de poder y fuerza, pero fueron degradados. Por ejemplo, la diosa de 6 alas de la antigua Siria quizás ha inspirado una forma del serafín, un ángel de 6 alas de la Biblia hebrea. Los serafines están demasiado cubiertos por las alas. En parte es porque no tenemos a la disposición la verdadera forma de ellos, y por eso no sabemos cuál es su naturaleza, y en realidad las alas realmente la ocultan. No sabemos cuál es su apariencia, no podemos saberlo, simplemente son superiores a los humanos. Quizás los ángeles menos conocidos en la Biblia hebrea son los mencionados por el profeta Ezequiel. Es una extraña visión del carruaje de Dios descendiendo, algo que ve en un sueño. Ezequiel ve fuego, luces y resplandor alrededor del carruaje, así como las extrañas criaturas con alas y múltiples caras. Cada uno de estos ángeles tiene una cara humana, pero también tiene la cara de un águila, un león y de un buey. 4 caras en total. Es extraño, es muy extraño. Para mí no es un sueño, sino una pesadilla. Pero es una pesadilla importante porque ejerce una tremenda influencia dentro de la tradición judía. Aunque Ezequiel y muchos otros textos incluyen ángeles, solo en el libro de Daniel los ángeles son realmente mencionados. Quizá este texto es mejor conocido por el episodio en el que Daniel es lanzado como bocadillo a los leones reales por orden de un rey molesto. Pero es también donde los ángeles Gabriel y Miguel aparecen por primera vez en el mundo. Gabriel y Miguel son nombres completamente hebreos. Gabriel significa la fuerza de mi Dios me salvará. Miguel significa nadie puede competir contra mi Dios. Miguel, ¿quién se parece a mi Dios? Luego estos nombres adoptaron una pronunciación distinta. Por primera vez, Gabriel asume el papel de mensajero preeminente de Dios. En Daniel, él anuncia el plan de Dios para acabar con los babilonenses. Miguel, que está preparado para apoyar a Gabriel con un poco de fuerza, hace su primera aparición como el ángel fuerte de Dios. Pero Gabriel y Miguel son las excepciones. No hay más nombres de ángeles incluidos en la Biblia hebrea. Existe el deseo absoluto de mantener al ángel con una sola función. Una sola función. Es el mensajero de Dios, no es una entidad de él o de ella. Hay un gran peligro al comenzar a dar nombres y entidades a los ángeles, como si Dios necesitara ayuda, como si Dios necesitara a alguien que hiciera el trabajo por él. Se avanza hacia la pureza del monoteísmo, que es la creencia en un solo Dios. La idea central de un Dios supremo y único también determinó el punto de vista del demonio en la Biblia hebrea. No había ninguno.
En hebreo no hay ningún equivalente para demonio, y no hay ningún equivalente al concepto actual de Satanás, que significa ángel malo o el jefe de la tropa de los ángeles malos. Satanás, que está en toda la Biblia, se considera un enemigo de Dios. La palabra hebrea Satanás en realidad significa adversario, la descripción del empleo, no del nombre. En el Tanaj, Satanás pertenece al círculo interno de los ángeles. Es adversario de los seres humanos, no de Dios. Satanás parece una especie de abogado acusador en el cielo, que reúne evidencia en contra de un individuo como Job, por ejemplo, y luego le lleva las pruebas a Dios. Los ángeles se reúnen ante Dios en algo parecido a una conferencia que llevan a cabo las figuras más importantes del cielo semanal o mensualmente. Dios les pregunta, ¿qué me vas a decir? ¿Qué has hecho? Y los ángeles les cuentan lo que hicieron. Y luego Dios siempre recurre a Satanás y le dice, ¿y qué me dices tú? En esas reuniones, Satanás pregunta sobre las creencias religiosas de Job. Luego Satanás prueba la fe de Job atormentándolo con enfermedades, fracasos en los negocios e incluso la muerte de su familia, todo sin el consentimiento de Dios. En realidad, Satanás era un adversario. Su papel era retar a las personas y probarlas. Y en ese papel trabaja a la par de Dios, para probar a la humanidad continuamente y asegurarse de que la gente esté en el camino correcto. Las diligentes funciones llevadas a cabo por Satanás y los numerosos ángeles mencionados encontrados en la Biblia hebrea no son accidentales. En el primer siglo después de Cristo, los líderes rabinos escogieron los libros que ahora encontramos en la Biblia. Excluyeron intencionalmente un gran número de textos judíos en los cuales los ángeles demoníacos y algunos de los llamados ángeles realizaban papeles llamativos. Las obras rechazadas por los rabinos se conocen como los apócrifos, literalmente los libros ocultos. Es intermediario entre los dioses propiamente dichos y los seres humanos, y era una especie de mensajero o guardián, más que un ser feroz. Tenían la característica de los seres que los estudiosos alemanes llaman Mischwesen, seres mezclados, en parte ave, en parte hombre, en parte león, en parte hombre. Los elementos visuales más conocidos, o la iconografía de los ángeles, procede de las tradiciones greco-romanas, que dominaron el mundo mediterráneo por casi 12 siglos. Fue en esa época en la que Pueden cuidar a alguien. Puede ser al esposo Osiris, puede ser a cualquiera que necesite protección. El máximo dios en el segundo y en el primer milenio era Amún. Y no tiene alas, pero tiene plumas en la corona. Para que quede claro, por un lado, tiene un aspecto celestial y por otro lado, un aspecto protector. las alas también era un elemento central en el arte funerario, indicando que la protección divina continuaba después de la muerte. En siglos anteriores dependíamos del clima y del seguro de los propietarios para protegernos. El estruendo de un rayo era considerado la voz de un dios molesto. Un eclipse solar parecía nada más y nada menos que un dios vengativo que se devoraba la fuente de vida. Como era de esperar, los antepasados creían que el poder protector de los seres sobrenaturales con alas también puede encontrarse entre el reino que surgió en Mesopotamia alrededor del 900 a.C. Esta región situada entre los ríos Tigris y Éufrates es llamada generalmente la cuna de la civilización. Está donde se encuentra Irak en la actualidad.
Antiguamente, unas estatuas gigantes de espíritus protectores y que tenían alas conocidos como querubs cuidaban las entradas de los templos y palacios. El querub es un ser divino mesopotámico que servía de intermediario. Las de la naturaleza en realidad eran dioses, seres temibles que podrían ser destructores a menos que fuesen aplacados. En contra de este telón de fondo comenzaron a aparecer las primeras criaturas parecidas a los ángeles. Los atributos más conocidos de esos ancestros angelicales eran las alas. El linaje de esas criaturas con alas se remonta al antiguo Egipto. Tenemos diosas muy protectoras, como Isis, y muchas veces son pintadas con alas en los brazos para demostrar que con las alas